Ahora sí. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta bonita terapia de grupo. En cualquier momento debe aparecer Claudio Flores por acá. Mira, mi querido Ernesto. ¿Cómo estás, Ernesto de Lozano? Maritza. Bueno, hoy los primos Campos haciendo el uno y 2. Luis, ¿cómo estás? Samantha, buenas noches. Paulina Díaz Cortés, que Paulina tiene, mira, Pablo acaba de llegar, también Pablo Torres, Mauricio, querido. ¿Cómo están todos? No soy chef, me gusta esa cuenta. Romanuel, ¿cómo estás? Grace, querida, ¿cómo estás? Elena, Francisco, me encanta ver nombres conocidos. Paulina, yo voy a decir que tiene mérito especial, porque Paulina me hace el enorme favor de acompañarnos en la mañana. Ah, mira, qué bien, Dafne, qué gusto. Qué bien que te asomes también por acá. Eugenia Islas, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Yo, con el gusto de verlos, eh, no, sin nada de ganas de hablar de política mexicana, y es raro porque pues, se supone que nos juntamos aquí a hablar de política mexicana, pero francamente yo ya cada vez me gusta menos y cada vez me interesa, yo diría menos, y cada vez prefiero mirar más lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando a nivel, yo diría, tendencia, más que la noticia del día. Pero bueno, pues hay que seguir hablando de lo que pasa también. Mira, mi querido Eric de Kerpel, querido amigo, escritor, de quien hoy pensaba mencionar porque les voy a recomendar un libro que me recomendó Eric, que tiene una idea muy curiosa de lo que es bonito, por un libro que se llama La carretera, que ahorita les voy a mostrar. Pero aparte ya no leo nada, pero bueno. Jimena, ¿cómo estás? Que está deprimida, supongo que porque le hicieron un fraude horrible en su tarjeta. Paulina Gutiérrez, ¿cómo estás, Paulina? Mira, ahorita viene Claudio. Bueno, voy a empezar con la recomendación en lo que llega Claudio, que ya me dijo que ahorita viene. Es un libro, es que Dios mío, ya no veo, mi capacidad de ver sin lentes se ha ido encogiendo notablemente, pero bueno, para darles los datos bien de la editorial y todo. Ahí va. Exacto, el de McCarthy. Ahí está, bien. Perdón, ¿qué tal mis lentes de CSI? Para que no los pierdas, ¿no? La carretera de Cormac McCarthy. Aquí está, miren. Miren qué bonito. Ahí está. Y es un libro que viene a cuento porque Eric de Kerper, si me recomienda que lea la tapa del serial, la leo con mucho gusto, si él la recomienda. Y que no sé si ya lo leíste tú, Romanuel, y que es la historia de un hombre y su hijo en un escenario apocalíptico, en el que algo pasó en el mundo, algo muy malo pasó en el mundo. Eh, Hay libros que nos describen el escenario, ¿no? Ya saben, los volcanes que hicieron erupción. Ahorita acabo de ver el final de Geotormenta. Y todos hemos visto películas apocalípticas, pero en este caso, en este libro de la carretera, que dice aquí Luis Royce que hay película, eh, el escenario, digamos, es ya que pasó lo que pasó y ya que el mundo colapsó. Y es básicamente la historia de sobrevivencia de este padre con este hijo. Y lo interesante, digamos, es la relación entre ellos y lo que revela siempre los escenarios apocalípticos, pues de la humanidad y de las cosas que damos por sentado. En efecto, Jimena, es un libro de terror, no, no en el terror en el sentido del que te persigue y te asusta y te caza, sino es un libro de terror, yo diría, por la desolación. Pero el libro vale mucho la pena por dos cosas, creo yo. Primero, vale la pena por la forma en la que está escrito. A mí me sorprende mucho la capacidad de los escritores, que le he contado aquí a Eric, que mientras más leo,
o lo poco que leo sobre los escritores, más los admiro. Ya llegó Claudio, ahorita déjenme darle el acceso y les sigo contando. Cómo una situación que es un padre con un hijo caminando en medio del escenario del fin del mundo, lo puede desarrollar a 200 páginas, ¿no? Hola Claudio, ¿cómo estás? Mi querido Mario, qué a gusto, perdón por el retraso, pero no me soltaban de una llamadita un amigo que tenemos en común, que ya sabes que le gusta mucho el speech, Ah, muy bien. pero ya estoy aquí, ya, con unos minutitos de retraso, tarde pero sin sueño, Mira, querido por amigo. acá había Mauricio Candiani, creo. Saludos, Mauricio. A Mauricio, qué increíble acá. Ay, Mauricio Candiani, que debo decirles varias cosas de mi querido Mauricio, que además de ser mi profesor y mi gurú, es un gran speaker, es un hombre que domina, diría yo, todos los códigos de la oratoria y tiene un curso que es una belleza que se llama Public Speaking Empowerment, que yo tomé, querido Mario, que son 3 días de curso, más de 18 horas de contenido y te deja filoso, pero pues todavía lejos de lo que hace Candiani en los Saludos, escenarios. saludos aquí a Mauricio, saludos a Eduardo Hernández, también hasta Tabasco. Bueno, Ah, estaba contando, Claudio, sí. en lo que llegabas, lo pensaba comentar un poquito más adelante también contigo. Saludos, Paula. Este tema el libro de la carretera, que no sé si tú has leído a Cormac Ah, sí. McCarthy, Corman McCarthy. y estaba Es contando. una joya. Lo puedo traer porque tiene, me gusta, ya sabes que rayar mis libros, Sí, entonces sí, tiene anotaciones. ahora, Déjame, voy corriendo por él. ahora tráetelo. Saludos a Renato Emiliano, también le mandamos muchos saludos, que creo que nos están oyendo, así que esperemos no decir muchas barbaridades, querida Maritza. Bueno, les decía que a mí me parece que este libro, a mí no puedo decir que me gustó en el sentido de esos libros que te dejan como que te reconfortan, que te reconcilian, que te muestran la parte positiva y amorosa de la vida. No, este libro te pone en un escenario bastante complicado, pero primero tiene una escritura impresionante, por lo que les decía, porque a lo largo de más de 200 páginas te puede meter en el escenario y te lo va describiendo. Y la otra cosa que creo que tiene muy interesante es, pues, describir un libro o un escenario, perdón, en el que de pronto, insisto, todas las cosas que damos por sentadas pues se fueron al diablo, básicamente. Y yo diría que es un libro particularmente relevante en términos apocalípticos en el escenario de cambio climático que estamos viviendo. Y bueno, pues ya lo platicaremos ahí un poquito más adelante, si les parece, pero ¿se acuerdan que les contaba en alguna terapia que estoy casi por hacer mi hashtag de noticias del fin del mundo? Y es que no sé si vieron el granizo en Barcelona hoy y las lluvias, el granizo ayer en España. Era granizo, decían, de 10 centímetros de diámetro, que yo decía, pues, si eso no es Dios diciéndole a la humanidad que ya está francamente hasta el gorro, si eso no es Dios diciéndole, miren, por mí, ya, váyanse al diablo, y aventando granizo desde el cielo, es brutal, ¿eh? La imagen. Y si a eso le vamos juntando otras noticias de la semana, como la que trae The Economist, de cómo no solamente se ha acelerado la velocidad de deshielo de Groenlandia, sino que dicen estamos cruzando el punto de no retorno. Bueno, pues está muy impresionante. Allá nos empezamos a deprimir. Sí, pues es que, perdón que empezáramos sin ti. Qué barbaridad. Cuéntame. Oye, es que ¿sabes qué? ¿Quién sabe qué hizo con mi libro de On the Road? Pero no lo encontré. Bueno, pero pues a ver si luego lo encuentras y nos compartes algunas de tus Sí, notas. porque yo sí rayo los libros, me gusta doblarle las esquinas, Muy, marcar las cosas muy bien. que revisitar algunas frases de repente de libros leídos hace mucho tiempo es muy interesante porque habla más de quién eras tú cuando leías el libro que del libro en sí mismo. Y además los libros, yo creo que hay que apropiarse de ellos y una manera de apropiarse pues también es marcarlos, subrayarlos, hacerles notas. Yo les he contado que soy muy fan de la lectura en el Kindle, justamente por la posibilidad de hacer el subrayado y lo que me encanta es que ya que terminas el libro, le das a exportar tus notas
Y entonces, para los que somos más, pues que nos gusta o utilizar cuando son libros, Nerds, para los que somos más nerds, güey. pues pero la verdad es que yo no me considero en la categoría, este, creo que es una gran herramienta para exportar y ya de ahí sacas tu resumen y te acuerdas por qué ese libro, qué partes te marcaron o te gustaron. Pero bueno, este, pues, ¿cómo estás, querido Claudio? ¿Por dónde quieres arrancar? Pues mira, ¿qué te digo, Mario? Primero hay que decir que vengo llegando de Oaxaca. Entonces, pues vengo con los riñones y el hígado medio golpeadones, mi querido Mario. Para decirlo así, francamente, Déjame qué darte una... bárbaro cómo se fiestea allá en Oaxaca, Sí, querido Mario. pero es Oaxaca. Estuve, Oye, y déjame darte una salida bonita a eso. sí, sí. Vi que fuiste a un centro gastronómico, un instituto gastronómico. El flamante Centro Gastronómico Oaxaca, oaxaqueña, que reúne a los restaurantes más sofis, digamos, de la oferta culinaria oaxaqueña de todas las regiones. ¿Y qué tal está? Está buenísimo, ¿no? Mira, es este concepto tipo el mercado Roma, ¿no? Es decir, lugares donde no tienes el restaurante completo, pero sí tienes como una pequeña muestra de su menú. Y entonces te permite conocer de manera muy rápida, si no llevas mucho tiempo, por ejemplo, para ir a Oaxaca, en un solo lugar puedes probar comida del Istmo, de la costa, ¿no? De valles centrales, comida de fiesta. Entonces siempre se agradece poder tener en un solo lugar todo, que es algo, diría yo, muy millennial, Mario. Es este tema de las mezclas, de las sinergias, de los mashups, Oye, este tema que... perdón, No, termino. no, dime. No, es que te iba a preguntar que tú que eres muy bueno para la comida, Para la tragadera. ¿qué tal está la oferta? Perdón, esa última parte no te Sí, la oí. ¿qué tal está, digamos, en términos gastronómicos? Además de variado y de dar estas opciones, la calidad, ¿qué tal? La calidad es altísima, o sea, son los restaurantes, digamos, más famosos y más sofisticados de Oaxaca. Casa Oaxaca, de Alex Ruiz, destacada, Pitiona, Sandunga, que es cocina ismeña, Las 15 Letras, Origen. Son todos restaurantes, digamos, de alta gama que han tanto desde reflejado la cocina tradicional de las casas, digamos, de las familias oaxaqueñas, como estas reinterpretaciones modernizadas, ¿no? Más sofisticadas, mezclando ingredientes incluso de otras partes, etcétera. Entonces, yo creo que está de súper calidad, está Y después, y está estrenandito el centro gastronómico, lo acaban de inaugurar, yo creo que es de las últimas obras de Murat y de, antes de entregar la gubernatura. de precio, ¿qué tal? De precio, pues no es muy barato, hay que decirlo, ¿no? O sea, sí tiene o sea, es un precio, digamos, eh, medio alto, ¿no? No es tan caro como ir a otros lugares, pero también es cierto que una cosa de Oaxaca, Mario, es que donde te pares comes rico. Ahí, por ejemplo, te cuento que estoy comenzando a asesorar a un ícono, digamos, de la cocina nocturna popular oaxaqueña, que son los tacos que se llaman lechoncito de oro, que toda borrachera oaxaqueña acaba en esos tacos, ¿no? Son un puesto callejero de esquina, digamos. Y es interesante como todos estos puestos de cocina oaxaqueña tradicional ya tienen presencia en redes sociales, tienen su Instagram, su TikTok, o sea, agarran muy rápidamente un tema de vanguardia digital. ¿Por qué, Mario? Por el turismo. Porque el turismo, que es turismo sobre todo, digamos, llega mucho turismo internacional en Día de Muertos, en Guelaguetza, y entonces ese turismo se guía mucho por lo que se publica en las redes sociales. Entonces hay fenómenos donde, por ejemplo, la taquería del Carmen, que es una taquería también de calle tradicional, oaxaqueña, que ya es parte como de la cultura, y que es un puesto o sea, es una mesa con un anafre, o sea, no creas que es algo muy sofisticado. El taco cuesta 25 pesos, y comes delicioso. Y eso es un poco lo que tiene Oaxaca, que no necesitas, o sea, puedes gastarte un varo porque hay cosas muy sofisticadas de super lujo, pero también es cierto que puedes ir con un presupuesto bastante Oye, económico y pasártela delicioso.
Oye, pues ya que hoy empezamos un poco al revés el programa, porque hay veces el programa, pues sí, ya es nuestro programa de Sí, terapia. Así como normalmente terminamos con las recomendaciones, y hoy empezamos con recomendaciones gastronómicas de Oaxaca, recomendaciones de este libro de McCarthy de la carretera. Yo quiero recomendar dos más, si te parece, y ahorita, sí. para quien quiera, le entramos al tema, si te parece, de varias cosas. El asunto de la prisión preventiva oficiosa, que está calientito, y la presión que hay del presidente al Poder Judicial. Yo creo que ese es uno de los temas que vale la pena ponerle La atención. cesión de la Guardia Nacional al Ejército, que ya hoy mandó su iniciativa presidencial. Yo creo que es Eh, de integración un poco el Congreso y lo que está pasando hoy. Si quieren, pues el pleito en el Senado, la votación desprolija, ¿no? sí, hombre, está trayendo un tiradero que ahorita les platicamos un poquito de qué va. Pero a ver, yo quiero recomendar dos cosas. Uno, lo estoy leyendo porque mañana, todavía no lo termino, porque mañana entrevisto a Macario Esquetino, pero ¿A yo qué hora lo entrevistas, Mario, para... no sé, ahorita a ver si les digo la hora, Sí. pero este de México en el precipicio, de Macario Esquetino, eh, dice el fracaso económico de la 4T. Obviamente, editado por Ariel, obviamente no hay mayor sorpresa en términos de, ¿Qué historia te va a contar, digamos, ya, ¿no? digamos que ya contó el final. Crónica de un fracaso anunciado, digamos, ¿no? Con Sí, el exacto. que contiene spoiler. Contiene puro optimismo, chingado. Entonces, bueno, digamos que desde el título no engaña el libro. Me parece interesante porque parte son textos nuevos, pero también hace una curaduría de artículos que ha publicado a lo largo de los años Macario, Mm. ¿no? Ya tiene una pluma buena y además muy Primo Pepe. frecuente. Y entonces te habla desde cómo conoció a López Obrador, el tema del aeropuerto, Mm. decisiones económicas que ha ido tomando, el asunto del privilegiar los proyectos del sureste. Yo diría que es un libro que, evidentemente, si alguien es fan de la 4T, que es poco probable que nos esté No acompañando, lo compre, que no, no no lo lo va vea. a hacer mucho coraje. Si ustedes son de los que creen que es un desastre, sí lo pueden leer, pero yo diría que la gracia del libro no es porque te vaya a revelar cosas que no sabías, sino porque en todo caso va a documentar mejor por qué tu desconfianza y por qué tu desencanto o por qué tu preocupación con las decisiones de este gobierno, ¿no? Entonces, digamos que es para un pesimismo ilustrado, eh, y Ujú, es Verdades Editoriales, México en el Precipicio, de Macario Esquetino. Y déjame corro por el otro, porque lo tengo aquí a un ladito. Espérame tantito. ujú. Sí, sí, sí. Que además estos libros siempre entran como un poco en la, digamos, en el análisis de la coyuntura. Y yo recuerdo que siempre hemos tenido, digamos, este tipo de análisis. Me acuerdo mucho de un libro de los 80, de los años 80, que se llamaba Lo Negro del Negro, que hacía Ajá. básicamente un relato del paso del negro Durazo por la tristemente célebre Dirección de Seguridad, ¿no? Pero es interesante los libros de coyuntura, Mario, porque reflejan muy bien, después se vuelven de historia, ¿no? Sí, claro. Después documentan. Y mira, hablando de libros de historia reciente, les recomiendo este libro, que es el libro de Pablo Reina, a propósito del caso Florence Sí. Cassés. Y, Ahorita que está de moda con la exacto. serie de Netflix. Entonces, ustedes saben que ahora Netflix sacó esta serie. Yo digo, ya he leído las reseñas, ya he visto. No me interesa, digamos, clavarme al detalle, porque aparte ya el presidente la recomendaba en la mañanera y no sé qué. Pero creo que si les interesa el tema de Florancio Escasez, vale la pena leer este libro de Pablo, que salió además hace, pues, no sé, el año pasado, a finales, ha sido a finales del año pasado, Fue en finales del año pasado, sí. ¿no? Yo creo, en el que cuenta justamente su testimonio, tanto de cómo lo vivió él en la Ujú. cobertura de esto que se presentó en su momento por la autoridad como un operativo y que después supimos ser una recreación, y todo lo que siguió, en el caso de Pablo, digamos, en términos de
pues de pelear para que no terminara él eh, embarrado por la acción Ujú. de la AFI en su momento y de Luna y cómo logra que la Comisión Nacional de Derechos Humanos obtenga de la propia fiscalía, de la propia autoridad, el reconocimiento de que no se informó a los medios de que era un montaje, y con reflexiones también sobre pues, las implicaciones que tiene este tipo de hechos, ¿no? Entonces, Ujú. creo que vale la pena, pues ya si se van a chutar la serie o no se van a chutar la serie, pero Ujú. un panorama también de ese caso, pues vale la pena que le echen ojo a este. Bueno, ahí está. Y fíjate, Mario, a mí, yo estuve ahora este fin de semana echándome algunos pedacitos del documental, pero la verdad no me pone de pésimo humor ese caso, fíjate, me parece que es pues ilustra varias cosas que son muy jodidas de nuestro país, ¿no? De cómo funciona o cómo no funciona más bien el sistema de justicia de nuestro país. Abril, bienvenida. Entonces sí a mí me da ese efecto como deprimente. Vi un par de capítulos de los, creo que son 5, ¿no? 5 o 6 capítulos. Y sí, no estaba fácil de deglutir, querido amigo. Pues sí, pues digo, ahí está para quien quiera asomarse a esa historia. Dice Jimena Apis de Orquella, le dio la sensación de que la serie la quería como manipular, como decir, bueno, ya, si la ven, pues ya se formará su propia Su propia opinión. opinión, Bueno, exactamente. oye, pues le entramos, si te parece, entonces a los temas, querido Claudio. Si me permites, hago el saque con el tema de la prisión. Vientos, me encanta. Vámonos. Rápidamente, ¿de qué va el asunto de la prisión preventiva oficiosa? La ley contempla que hay ciertos casos en donde la acusación a una persona eh, Ujú. implica que esa persona implica un peligro para la sociedad y puede ser por varias razones. Puede ser un riesgo de fuga, puede ser un riesgo de amenaza para las víctimas Ujú. y por lo tanto, en algunos delitos desde hace muchos años en este país existe esta figura que si te acusan de ciertas cosas, en lo que se averigua si es culpable o inocente, a la Te guardan, exacto. tema que ya ha sido un problema desde hace muchos años, en este sexenio se ha agudizado porque lo que hicieron fue incrementar el número de delitos de tal suerte que si hoy acusan a alguien de delito electoral, prisión preventiva oficiosa y va a la cárcel lo que se resuelve. Te Ujú. acusan como de temas de corrupción y prisión preventiva oficiosa y vas a la cárcel. El abuso sexual infantil, y ojo, no estamos diciendo aquí, no se trata de si el delito, en caso de que seas culpable, merece cárcel o no. Esa es otra discusión. Es si en lo que se averigua estás en la cárcel o no. Bueno, eso creció durante este sexenio. Con banda que ha estado casi 2 décadas encerrada, hay que decirlo nada más. Así es, hay gente que O lleva... sea, este caso se vuelve un caso, perdón, para la Sí, Comisión sí, Interamericana de Derechos Humanos porque hay 2 personas, 2 hombres, me parece, sí, llevan 17 años en prisión preventiva, sí. ¿no? 17 años en la cárcel sin saber si es culpable o inocente, lo cual Sin ser juzgados, es... 20 años prácticamente, qué bárbaros. Y eso, a Rosario Robles, pues, se aventó ahora creo que 2 años, 3. 3 años, en la cárcel sin saber si es culpable o inocente, porque al final de cuentas son medidas Ujú. cautelares. Entonces, hay dos procesos, básicamente, uno es el que acaba de decir Claudio de la Comisión Interamericana, donde se va a revisar y el otro, dos proyectos de la Suprema Corte. Entonces, se va a presentar este proyecto y lo que hicieron los legisladores es llevarlo a la Constitución. Entonces se necesitan, de los 11 votos, se necesitan 8 para declarar inconstitucional y por lo tanto decir que aunque esté en la Constitución, es inconstitucional y por lo tanto se tiene que echar para atrás. Ujú. Esto se va a votar, entiendo, la próxima semana. Hoy me decían que puede que de los 8 a lo mejor salen 6 votos, lo cual hay que ver cómo votan todos, lo cual implicaría que no se declare inconstitucional, pero aquí entiendo que al ser 6 votos, eso sirve de paraguas, digamos, para amparos, donde aunque no sale de la norma, eh, sí genera una protección para quien presente recursos y pueda tener ese beneficio del voto en la Corte, ¿no? Es Mm. porque uno diría, pues, si son 11 votos, pues con 6 es mayoría. Nada más que para decir que una ley es inconstitucional, la Solo vara quieren se puso más la alta. suben.
8, ¿no? Este es el punto más alto. Entonces, bueno, ese es el tema y lo que ha detonado en la última semana es una presión explícita muy fuerte por parte del presidente y de su gobierno, de su partido, Pues hay hasta un desplegado firmado por gobernadores, gobernadoras, la figuras gobernación. afines a la 4T, ¿no? Entonces, ojo, porque el presidente está apostando muy alto. Hoy se lanzó muy fuerte contra el Poder Judicial. Lo hizo ayer también. Hubo una respuesta de integrantes del Poder Judicial porque dice que no pueden calificarlos a todos de corruptos, que es lo que hace el presidente, básicamente como hizo con todos, ¿no? Con los académicos, Sí, con los intelectuales, con los sí. ambientalistas. Cualquier persona que no piense como él es un corrupto. Pues Ese sí, es un poco el modelo de pensamiento del presidente. por supuesto, no quiere decir que no haya jueces corruptos, pero tú no puedes generalizar, y menos como autoridad, porque si hay Ujú. evidencia de que alguien es corrupto, lo tienes que acusar. Denúncialo. Y, claro. Exacto. Entonces, ojo, porque lo que está diciendo el gobierno es, si tú, corte, echas para atrás esto, la estrategia de seguridad, que por lo demás no la terminamos de ver por ahí, ¿Cuál estrategia? Ajá. se acabó el Se asunto. cae la fregada, pues vamos entonces a quedar igual, Mario, ¿no? Porque la estrategia de seguridad es básicamente una entelequia, una ficción presidencial, un cuento para manipular, una mentira, ¿no? Yo lo que creo es que desayunan muy rico en esas reuniones matutinas del Consejo de Seguridad. Debe estar chingoncísimo el café, no sé, las conchas, los chilaquiles, ¿no? Las enchiladitas, la frutita picada porque pues, parece que es para lo único que sirve ese consejo, básicamente para ingerir calorías y para madrugar, porque en términos de resultados son absolutamente nulos los resultados de la, entre comillas, estrategia de seguridad del presidente, que no es, y yo lo he repetido, querido Mario, cada evento que sucede, cada nuevo bajo, cada nuevo sótano que encuentra la realidad delincuencial en nuestro país, la delincuencia organizada mandando de a de veras, los verdaderos jefes de las plazas, no los presidentes municipales ni los gobernadores, los dueños de las plazas que son de estos delincuentes organizados, ¿no? Y en ese contexto, Mario, a mí lo que me parece brutal es seguir neceando con el chiste, el chistorete, la desgracia de abrazos no balazos, que suena cada vez más a una burla, a una especie de burla tétrica, a una burla de humor negro, ¿no? Cuando se está bañando de sangre el país, y el presidente, pues, no, creo que llevamos 16 periodistas muertos este año, ¿no? Asesinados, quiero decir, y estamos rompiendo récord también en términos simplemente de muertes, por temas de violencia. Entonces, Claro. diría yo, es un ridículo, es una estupidez, pero sistemáticamente impulsada desde las mañaneras, esta ocurrencia de las abrazos no balazos. Y lo que me preocupa, y con esto cierro el comentario, querido Mario, es pues que la gente sigue teniendo esos rangos de aprobación, ¿no? Con un contexto de un país que se está cayendo a pedazos, Sí, ¿no? y eso nos conecta justamente con el segundo tema que ponías, que es ya mandó el presidente una reforma para que la Guardia Nacional pase a la Sedena. Otra vez, así como explicábamos rápidamente el tema de la prisión preventiva oficiosa, que por cierto, Uh-huh. todos los que están en contra de la prisión preventiva oficiosa están a favor de la prisión preventiva justificada, ¿eh? Nada más que la diferencia es que si yo agarro un cuate y quiero prisión preventiva, tengo que Tengo que decirle, exacto. y documentar el riesgo, y entonces el juez valora el riesgo, y si yo Uh-huh. acredito, pues se queda en la cárcel. ¿Por qué el gobierno se niega a que le quiten esto? Porque cuando oímos la Porque cifra les quita el de, cuento. claro, porque le quitas el dato de hay 200 personas encerradas por huachicol. Claro, pero esos 200 no necesariamente ni son culpables, y si aún siendo culpables, no necesariamente has acreditado su responsabilidad, pero al acusarlos ya los puedes meter, ¿no? Entonces, cuando dice el gobierno nos rompe la estrategia, en realidad lo que les rompe es La estrategia de simulación. claro, es la posibilidad de decir, hay tantos detenidos por delito, sí, pero el detenido no quiere decir que sea culpable ni que hayas acreditado el asunto.
Y eso con exacto. ese es uno de los piezas, digamos, de la narrativa del gobierno. La otra tiene que ver con la militarización. Y, que, por cierto, hoy me daban otro dato, deja ahorita me acuerdo, ya, que en Cofepris también hay militares y hace poco me decían que en la CNDH también ya están militares, lo cual, No, pues es que pero, pero la ojo, CNDH que pues es un pinche chiste, Mario. La CNDH todavía existe, ¿no? fíjate, Con Rosario Piedra Ibarra a la cabeza, pues no sé si viste que hasta quieren regañar al INE desde la CNDH sin facultades para hacerlo, Mario, de acuerdo, ¿no? pero ojo, incluso una cosa es el nivel de desmantelamiento que hay, la omisión que hay, pero si es verdad, y tendré que confirmar, digamos, la Ujú. posición. Si la persona que me dicen está como está, ¿cómo? Imagínate personas militares desde la comisión que tiene en su naturaleza el vigilar los abusos de los federales, de las fuerzas federales, entiéndase, de las propias Fuerzas Armadas. Entonces, ahí estaríamos hablando no solamente de una captura en la lógica de poner a alguien cercano al presidente, sino Como lo que ya hicieron, exacto. una cosa todavía más grave de la que hemos visto hasta ahora. Sí, es Pero, cooptarla, llenarla de militares para ¿no? que no castiguen a sus compañeros militares, ¿no? Si eso es así, es escandaloso, me parece, todo en un nivel, aunque parece increíble, superior. Y voy rápido al tema de la Guardia Nacional. Cuando se aprueba eh, que por cierto, debo decir que dentro de la CNH hay gente que sí trabaja todavía y trabaja bien, pero a nivel Pobres, de Europa, pobres. Imagínate reportarle a ¿no? una ignorante como la señora Piedra Ibarra. No, y con mucha frustración, pero hay gente que se la ha rifado toda la vida dentro de la comisión, me consta, y que pues, eso es la primera que está pues viviendo, digamos, este tipo de decisiones. Sufriendo, padeciendo ese liderazgo. Pero bueno, voy a lo de la Guardia Nacional y ahorita nos das tu perspectiva. A ver, cuando se aprueba la Guardia Nacional, se aprueba como un cuerpo civil y se aprueba un candado que dice que para el 24 el gobierno federal tiene que retirar a las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad para que se encargue estrictamente los civiles. Lo que ha pasado desde entonces ha sido que el gobierno ha hecho exactamente lo contrario, que es, sacó básicamente a los elementos de la Policía Federal del cuerpo, trajo a Ujú, elementos de las Fuerzas Armadas, sobre todo del Ejército, les ujú. ha pagado la nómina desde la Sedena, les ha capacitado la estructura, todo es militar, pero dependen de la Secretaría de Seguridad, porque es un órgano civil, aunque tengan un mando y una estructura militar. El presidente dice, no me basta, quiero llevarlo por completo a la Sedena, nada más que el presidente no tiene los votos en el Congreso para hacer la reforma constitucional. Entonces, ha mandado Normas secundarias. que va a entrar a discutirse probablemente el día de mañana, no la mandan como iniciativa preferente. Cuando es iniciativa preferente significa que tienen un periodo de sí o sí para resolverla. Dicen que no va a ser el caso porque tendría que haberla presentado mañana y no hoy. Pero bueno, ya se presentó y lo que viene es la reforma de una ley secundaria y ahí viene el tercer tema, Claudio, que es lo que dijo Monreal. Y es que Monreal dijo, cualquier estudiante de derecho de primer semestre sabe que tú no puedes modificar en una ley secundaria lo que dice la Constitución. Entonces, el presidente no puede volver la Guardia Nacional de la Sedena por sus pistolas o por una ley secundaria porque simplemente no tiene los votos para eso. Y entonces eso nos lleva pues, al escenario de la disputa dentro del propio Senado. Pero yo quisiera conocer tu perspectiva del tema Guardia Nacional. Sí, mira, de los dos temas, de la CNDH, que es una vergüenza y que sabes mi opinión, de un organismo que empinaron, doblaron y desaparecieron prácticamente. Creo que la última vez que salió la CNDH salió a defender a un propagandista aplaudidor de las mañaneras Le rompió porque parece que, porque le rompieron unos lentes. Hazme el bendito favor, con ¿no? Juárez Gomis, o sea, en un pleito de particulares, pues. Exacto. Entonces, son incapaces de decir pío acerca de la cantidad de muertos, de periodistas muertos y muertas en este país, pero salen a defender a los amigos del presidente. Eso es en ese chiste, en esa broma, en esa desgracia quedó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y sí, me imagino que debe ser terrible de veras estar comprometido con eso, ser un servidor público, una servidora pública comprometida con el tema de derechos humanos
y estar metido en una institución que es básicamente un esperpento, una excrescencia de la 4T, ¿no? Entonces, terrible eso, me parece, o sea, de las peores cosas que le puede pasar a una institución, Mario, es convertirse en eso, en un órgano que contraviene su propia esencia, De ¿no? acuerdo. Que es ser control del poder, del control de los poderes del Ejecutivo, etcétera, etcétera. Y su frasecita estúpida de defendemos al pueblo es como toda una burla, porque justo es lo que no hacen. Y esto también me parece que solo para el ángulo de prisión preventiva oficiosa, ¿quién sufre más esa prisión? Los que no tienen recursos, o sea, Claro. primero los pobres al bote, ¿no? Pero bueno, regreso al tema de Guardia Nacional, que es básicamente el sueño, por ahí creo que lo decía hace rato por aquí nuestro querido Romanuel, que decía que sacó una frase que me encantó, pero ya la perdí, querido Romanuel, que decía algo así que AMLO salió más Calderón que Felipe o algo así, obviamente jugando con esta idea, pero la verdad, viendo ahora la referencia de Calderón y el militarismo de Calderón, querido Mario, comparado con el militarismo de López Obrador, pues Calderón era un demócrata, un estadista, ¿no? Comparado con esta manera tan rústica, ¿y a qué me refiero? A pasar por encima de la ley, a que no me vengan con qué es la ley, a que no se puede con la Constitución, pues a ver cómo le encuentro la chicanada, la vuelta, hacerlo por abajo, de escondiditas. Eso es un gobierno de izquierda, y lo entrecomillo, Mario, más opaco que hemos tenido. No sé cuántos expedientes, cuánta información se ha reservado por temas y de entre comillas, seguridad nacional, y es solo para proteger el trasero de funcionarios que están siendo o teniendo prácticas de corrupción en el gobierno de López Obrador, como se ha mostrado, me parece, en los medios de manera brutal. Entonces, ¿a dónde voy con el asunto de la Guardia Nacional? Es el otro capricho presidencial. Él quiere una policía militar, porque asume que es la mejor policía, que los militares son perfectos para hacer todo, Mario. Hemos hablado incluso sobre el juego, que me mandaste luego el artículo de Aguilar Camín, ¿fue? ¿O de quién era? Marín. De Carlos Marín, exacto, de Carlos Marín, donde decía, oye, ¿será que el presidente está preparando el terreno para pues de cederle el poder a un presidente militar cuando sea el momento? Esa es un poco el tema. Yo lo que me pregunto, Mario, para cerrar este comentario es, ¿así habrá pensado el candidato López Obrador que iba a ser como presidente, que se iba a vestir de verde, ¿no? Y obviamente estoy jugando con la metáfora de vestir de verde a todo el ¿No? gobierno civil, Esta semana, fronteras, aeropuertos, trenes? O sea, qué barbaridad, Mario, es el sueño de un militar, este presidente. esta semana, por ejemplo, le entregó el presidente a las Fuerzas Armadas ahora instalar las torres para la ampliación de los servicios de Internet. Ah, y eso va a ser, perdóname Mario, pero yo creo que eso sí va a hacer, digamos, se le va a dar un oxígeno extraordinario a este gobierno, ¿eh? Porque sacar internet de a 30 pesos, operado por el ejército, y llevarlo a todas las comunidades marginadas, a lo que yo les digo los moguls, ¿no? O sea, todas estas familias mexicanas, mexicanos, que no tienen el privilegio de un celular inteligente, de acceso a datos, que te resuelve muchas cosas en la vida, en términos educativos, pero también de socialización, de entretenimiento, etcétera, etcétera. Me parece que esa es una jugada maquiavélica brutal del presidente. Pues bueno, pues apúntale en la lista de tareas de las Fuerzas Armadas también la extensión. Proveedores de Wi-Fi, vámonos, Y hoy me platicaban, por ejemplo, que en las Alfonso. aduanas, pues cada vez más, obviamente ya está operado por los militares todo el tema de las aduanas. Y hoy me decía alguien, pues es que les preguntaba yo cómo opera, ¿no? Y me decían, es que pues están primero aprendiendo, ¿no? Porque gobernar sí tiene ciencia, como demostró el presidente esta semana cuando dijo esta joya que de veras, imagínate que lo hubiera dicho Peña Nieto, o Fox, o Calderón, cuando dice el presidente esta semana, habíamos presupuestado la refinería en tanto, pero vas a Pero es que se nos olvidaron las máquinas. cotizar los. Es de que hay que comprar máquinas. Se nos olvidó cotizar los equipos. Y entonces, bueno, claro, uno dijo, oigan, y entonces, ¿cómo hicieron la cotización? ¿No? Porque hay que recordar
que el proyecto de la refinería Con el trasero, ¿no? no, sino que el gobierno dijo, cuesta tanto y aquí está, ¿no? Cuando lo que se hace normalmente es, se pone un proyecto, diversas empresas hacen sus estimaciones y presentan sus proyectos. En este caso fue al revés, el gobierno dijo, pues digo que tiene que costar 5 y háganle como quieran. Y en el 5 pues, se les olvidó cotizar el equipo, ¿no? No, 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 es brutal, Mario. Y ahí está el ejemplo perfecto de que si eso lo hubiera dicho Peña, bueno, o sea, se lo acaban, lo queman en leña viva, en leña verde, etcétera, etcétera. Y a mí lo que me parece brutal es, si es que estamos con un gobierno, digamos, de Midas inverso, o un gobierno colon, si fuera así, que es que todo lo que pasa por ahí lo transforma en mierda, querido Mario, ¿no? Lo vuelve eso, ¿no? Lo vuelve una excrescencia de un desgobierno, de una ausencia de política pública, de una ausencia de estrategia en prácticamente cualquiera de los ámbitos de Pues la vida sí, nacional. y al mismo tiempo llegamos a los 4 años de gobierno que se cumplen, digamos, en el ciclo del inicio de mañana, ¿no? No porque haya tomado posesión, bueno, sí, de hecho, no, tomó posesión en diciembre, pero Ujú. inicia el ciclo con el informe del cuarto año y con niveles de aprobación de 60%, ¿no? Y entonces, eh, pues yo que se nos va a ir el sexenio, Claudio, queridas amigas, amigos, y vamos a seguir repitiendo un poco lo que estamos diciendo hoy. Hay un deterioro del país prácticamente en cualquier sector. Yo las últimas semanas Sí. he hecho entrevistas, por ejemplo, del sector turístico, he hecho entrevistas del sector energético, he hecho entrevistas de Tratado de Libre Comercio, he hecho Mm. entrevistas del sector minero, nada más lo estoy mencionando de 2 semanas para acá. Y la constante, digamos, fíjate qué interesante, en las 2 semanas que llevo viendo este tema, ¿qué encuentro de manera recurrente? Encuentro, uno, que en todos los casos hay un desmantelamiento de las instituciones que había, ya sea órganos Mm. reguladores, fideicomisos, programas de promoción, al extranjero, Desprecio por la ley y desprecio por cualquier marco normativo pero, que se oponga a la voluntad presidencial. pero no solamente un desprecio de ignorar, sino de desmantelamiento, pues, ¿no? Ujú, En algunos ujú. casos sí hay como una forma de minimizar, pero en muchos casos sí fue eliminar, recortar completo. Por ejemplo, subsecretarías que se volvieron direcciones, ¿no? Y les bajaron el nivel. Fideicomisos de promoción que los eliminaron. Entonces, desmantelamiento por un lado. Dos, hay la ausencia de una política pública. O sea, no hay algo, por ejemplo, en turismo, que digas, vamos a poner infraestructura para las carreteras que lleven a Nayarit, porque allí hay playas y entonces vamos a tener un No hay programa. promoción internacional, Mario. No hay, pero no hay, Se cargaron el Consejo Mexicano de Promoción Turística, por ejemplo. pero lo dramático es que no solamente quitaron cosas, sino que no hay un diagnóstico de cómo hacer para que crezcan. ¿Y sabes qué es lo más trágico? Que en muchos de los temas, cuando platicas sobre el plano internacional, están dadas todas las condiciones, Claudio, para que Ujú, México estuviera viviendo un momento de crecimiento muy importante. Y ahí les va por qué. Porque ujú. no es Enganchado a la todo. economía gringa. Están pasando varias cosas. Lo que llaman ahora el nearshoring, que es el concepto de cómo en la idea de la globalización era yo voy a contratar al proveedor más barato, que está en Oye, China, pero está del otro lado del mundo. ese, Está en India. es el más barato, Bueno, que me lo hagan allá. Y han pasado dos cosas en el mundo que han cambiado este concepto y que trae a todos los expertos en comercio internacional un poco enloquecidos. actualizando, sí, sus conceptos. Uno es, después de la pandemia que vimos que China paró con el COVID sus cadenas de proveedores, Producción. ya lo que dicen es, yo prefiero tenerlo más cerquita y que me garantice condiciones de operación y no, Aunque esté más caro. aunque sea más caro, pero prefiero tener seguridad, pero menos riesgo, aunque sea más caro. Ujú, Y ujú. la variable, fíjate qué interesante es Alemania comprándole el gas a Rusia porque vivíamos en un mundo de paz. Y hoy los países están diciendo, híjole, prefiero comprárselo a un aliado que sé que no me va a voltear la cara
que depender de un país que a lo mejor en el mundo que Que está, dirige Putin, o o, sea, o Comper. que dirige China y que al rato me pone aranceles. Y entonces hay Exacto. un momento propicio para que empresas se trasladaran a México a estrechar la relación comercial con Estados Unidos, que con inflación y todo sigue creciendo. Y en realidad todo esto que estamos diciendo no se está aprovechando porque está pasando lo contrario, ¿no? Vulneración del Estado de Derecho, cambios en energía. Incertidumbre en las inversiones, traes tu varo y resulta que no, es que al presidente, fíjate que no le gusta la energía eólica. Exacto. Entonces, pues mejor vete a contratar mineros depauperados en Coahuila y cómprales carbón, que es lo que está haciendo Bartlett. Además, generando buenos negocios para sus cuates, querido Mario, ¿no? Sí, 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 sí. Y lo vemos en las empresas fantasma, y lo vemos en asignaciones de empresas que recién se crearon y ya les dieron el contrato, ¿no? Ahorita Animal Político trae varias de esas en contratos de IMX, también trae un trabajo sobre Sí, también. empresas de carbón, ya sabes, jóvenes emprendedores que a los 20 años de pronto ponen una empresa y les cae un contrato de no sé cuántos. O la otra, no me acuerdo qué empresa que está recibiendo proyectos multimillonarios de miles de millones y que su domicilio es una casita Sí, de Infonavit, ¿no? Que comparte por ahí con dos, o sea, que no tiene instalaciones, no tiene oficinas, la crearon en este sexenio, quién sabe por qué, ¿verdad? Entonces, lo que sí creo que está haciendo agua de manera radical, Mario, es la narrativa de lucha contra la corrupción de este gobierno. Se sostiene sobre los encarcelamientos, o sea, sobre el show mediático en y- torno a encarcelamientos de Rosario, ¿no? eh, O sea, cositas así, pero tú lo que fluye en torno a los videos que hemos visto, Segalmex, que es un escándalo, nos estamos escandalizados con la estafa maestra, compárala con Segalmex, ¿no? O sea, es decir, en términos de tamaños de estafa, Segalmex es mucho más grande que la estafa maestra, ¿no? sí, y sin embargo, lo que decía el Miranda Héctor Llerena por acá, y sin embargo, lo que Héctor, un presidente que hace tenemos que aventarnos un palomazo en algún momento con Héctor, estoy seguro que sería divertidísimo, ¿eh? seguro que sí. Oye, y lo que vemos es un presidente, pues que sigue estableciendo la narrativa, que hoy pone a Sarkozy pegándole a Calderón, que nos mantiene, como hemos dicho muchas veces, mirando por el retrovisor para no mirar por el Uh -huh, parabrisas, porque uh además -huh. encuestas muestran eso, y nos lo dicen con toda razón. El presidente, la persona, tiene una mejor valoración que su gobierno. Hay un desgaste de la credibilidad del propio presidente sobre las cifras. Y lo que pasa es que del otro lado, lo hemos dicho muchas veces, pues no hay una oposición que haya logrado articular una encuesta que catalice el malestar que existe con el gobierno, y entonces el Uh presidente -huh. sigue estimulando el enojo con los de antes, porque al final de cuentas la elección del 24 la está construyendo el presidente desde el día 1 bajo la Sí, premisa de un plebiscito sobre si quieres que regresen los corruptos o quieres que continúe la transformación. Y en eso, exacto. digamos, el presidente todos los días mantiene un relato, y del otro lado, lo hemos dicho, no han logrado No hay articular. relato. Y hay que decir también que el presidente además lee bien símbolos como este del ejército. Lo que hemos dicho, por ejemplo, hoy de la Guardia Nacional es una tragedia, pero es una tragedia popular, porque la gente Uh confía -huh. más en las armadas que en los civiles. Sí, Lo que dijimos antes de la prisión preventiva oficiosa es una desgracia para este país que puedan encarcelar a alguien sin saber si es culpable o inocente, simplemente pero por... es muy popular. Pero es muy popular. Hicieron justicia rápido. Pero Entonces, también, sí, eso lo decía Ernesto López Portillo también en su cuenta de Twitter, Mario. Decía, si dijéramos, oye, pues también es popular la pena de muerte, también es popular la aportación de armas, y eso no quiere decir que sean buenas ideas. claro, pero en términos de la narrativa, al presidente le sirven. Y bueno, lo que tenemos cada vez más es una ruptura entre la población más informada, que no tiene que ver Exacto. con una condición económica, pero que sí Uh -huh. tiene que ver con una condición de conocimiento, digamos, del sector que tú quieras, del sector Uh turístico, -huh. del sector energético, del sector educativo. Si tú platicas prácticamente con cualquier persona, ustedes mismos, de estos sectores,
pues verás que hay un desmantelamiento, una precarización de la función pública, una pérdida de los apoyos, pues, pues que ahí está, ¿no? Y que, por cierto, si me permites, Claudio, el comercial, que donde pueden ver la plática, yo tengo un programa en Justicia TV, que es el canal del Poder Judicial, de la Suprema Corte, que se transmite en televisión en el canal del Poder Judicial los lunes y miércoles a las 10 de la noche, pero más fácil los encuentran en YouTube si buscan Justicia TV o buscan El Círculo en Justicia TV, ahí los encuentran y el de turismo todavía no sale porque vamos grabando y se van transmitiendo, pero luego voy a estar compartiendo en ligas algunos que hemos estado haciendo recientemente sobre los efectos, por ejemplo, de la guerra, que hicimos uno con Aribel Contreras, que quedó muy padre. Hemos hecho uno sobre la inflación en el mundo con Pedro Tello explicando. Son, casi te diría, programas monográficos que te permiten explicar un tema, ¿no? Está increíble, Mario. Oye, y yo quisiera antes de que nos despidamos, porque se nos está acabando el tiempo, también meter un tercer eje para que nuestra primada aspiracionista esté pendiente, que tiene que ver con el nuevo asalto al Instituto Nacional Electoral. A ver. Básicamente lo que estamos viendo es una estrategia para denostar a los consejeros, especialmente a Lorenzo Córdoba, pero también a Ciro Murayama, con una idea de que, digamos, erosionando a las figuras puedes derruir las instituciones. La vinculación que tiene Lorenzo con el Instituto Nacional Electoral, pues es muy fuerte, son dos marcas muy emparentadas, digamos, y es impresionante el ataque que ha recibido el instituto y el propio Lorenzo Córdoba por parte pues, de las huestes de la 4T, y hoy le sacaron, digamos, hoy en estos días, le sacaron una nueva estrategia que es ir y mandar a sus porros a chavos golpeadores, que van básicamente a atacar, a amenazar, no a dialogar, no a conversar, no a discutir incluso, Mario, que es válido una discusión encendida en democracia donde hay puntos de vista distintos y donde la idea en una democracia es que no nos matemos a palos, sino que podemos sostener, digamos, todo lo intenso que se pueda una conversación de argumentos, ¿no? Una conversación de perspectivas, de posiciones, incluso hasta de posiciones ideológicas. Y hoy lo que estamos viendo es que mandan a estos chavitos contratados por la propia 4T. Ahí salió el cuate que según era un estudiante de revolucionario, no sé qué, pues en realidad eso lo vimos en fotos con Jesús Ramírez, ¿no? Dos cosas, digamos, pues estudiante, pero eres claramente un militante de Morena muy activo, digamos, ¿no? Y con posiciones en Morena, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad ese se está disfrazando de estudiante, se está poniendo solo esa cachucha. Lo honesto sería ir con una playera de Morena, ¿no? Para abiertamente decir, yo soy de Morena, no sé. Y además, la otra cosa que a mí me recaga, y lo digo con esas palabras, querido Mario, es que un pendejo de ese tamaño se atreva a decir quién puede o no entrar a la UNAM, que la UNAM por naturaleza debe permitir que todas las personas puedan entrar y plantear sus puntos de vista de izquierda o de derecha, conservadores o moderados, o radicales, quiero decir. Es decir, en la universidad parte del principio de que es un espacio donde todos tenemos cabida, Pues sí. ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo. Sobre todo esto último que señalas me parece importantísimo. Se puede ser todo lo crítico que ustedes se quieran con Lorenzo Córdoba. Se debe ser crítico con Lorenzo Con todos, con cualquier funcionario público. pero ¿Por qué no lo hacen igual con los funcionarios de la 4T? Porque ahí sí se ponen las antiguallas, ¿no? Y pues sí, tienen este mismo principio y reflejan, diría yo, el principio narrativo del presidente Mario, que es este. Es oro para mis amigos, oro, protección y todo para mis amigos. Ahí está Bartlett, ahí está Pío, ahí está el de Segalmex, que creo que es bastante cercano al presidente. O sea, todas esas figuras que tienen asuntos vinculados o dudas o cuestionamientos acerca de su honestidad. Ahí está la misma, la de CONADE, se me fue ahorita el nombre, Ana Gabriela Guevara, Ocusá, también del mismo tipo de problemas, y acero para mis enemigos. Y entonces es venganza, es ponerle una licencia falsa a Rosario Robles para que la pudieran tener en el voto 3 años. O sea, es verdaderamente brutal el diferencial del trato. Entonces, si tú dices, yo amo a López Obrador, protección, contratos, ¿no? Manto protector para tu corrupción. Y si eres enemigo, revisión exagerada
Y como decía aquel abogado clásico, no sé si voy a decir bien la frase, Mario, pero decía, a mis amigos justicia y gracia, a mis enemigos justicia secas, Sí, ¿no? sí, de acuerdo. Oye, y bueno, nada más apuntar en los minutos que nos quedan. Yo creo que viene un tema también con respecto a los medios importante. Hay una discusión compleja en torno, por un lado, a las defensorías de audiencia, que me perfecto el tema de las defensorías de audiencia, me parece muy bien los códigos de ética, me parece muy bien la autorregulación, todo eso me parece, lo creo, lo comparto, por supuesto, pero yo creo que hay suficientes razones para temer en la intención de los gobiernos en general y de este en particular tratar de meter mano en los contenidos de los medios de comunicación. Y viene a cuento esto porque es posible que en las próximas semanas se discuta desde el Congreso alguna iniciativa de Morena en materia de medios, De derechos. medios. Y yo lo único que diría es que hay que tener mucho cuidado para que no nos vayan a usar como caballo de Troya y que temas Ujú, que podríamos estar de acuerdo, como, insisto, la figura de los defensores, ombudsman o estas figuras que son positivas, que existen desde hace mucho en otras partes ujú. del mundo. Lo conozco el tema, yo he participado en primera persona en esos asuntos. No vayan a convertirse con una herramienta para meter mano y tratar de controlar los medios. Entonces, bueno, y nada más aquí Diego nos hace el reporte. En efecto, no alcanzó los votos el senador, que es el senador, digamos, no solamente morenista, sino importante, es el senador de Monreal. Y bueno, Exacto. los niños que ya estamos Y platicando. ojo, lo Sí. platicaremos porque además hay que decir que es no sé si sepas que este senador es, leía por ahí primo de Mier, Mm, dadas las circunstancias de este diputado de Puebla, y entiendo que ambos suspiran por ser candidatos a gobernador de Puebla, entonces ah, eso va a estar muy interesante, ¿no? qué interesante y el asunto. Oye, y aprovechando que aquí Luca por acá decía, a ver, si alguien quiere ver, hoy no, hoy el programa que tenemos es sobre la migración, la crisis migratoria en México, el tema de los que Ujú. están llegando, todos los que están llegando. Fue datos muy interesantes de cómo ha cambiado el perfil de migrantes, de cómo antes era prácticamente solamente centroamericano, y hoy ha crecido cada vez de más partes del mundo, sobre todo haitiano, cubano, venezolano en menor medida. Bueno, ese es el tema de hoy, canal 190 de Easy, 360 de Sky, 639, digo 639 de Sky y 360 de Dish. Y con esto nos vamos, querido Claudio, ¿qué vas a hacer el próximo domingo? El domingo nos vemos a las 11 de la mañana en la agenda pública de Mario Campos por Foro TV con nuestros queridos Rafael Cardona y Javier Tejada. ¿Qué vas a hacer el próximo lunes? El lunes 8:45 de la mañana toca Guerra de Narrativas en Radar de Ibero 90.9, seguramente con Oscar y con Ana Jasso. ¿Y qué vas a hacer el próximo miércoles? El miércoles aquí nos vemos con la terapia de grupo que esperamos. Como te podrás haber dado cuenta, mi querido Mario, hoy venía enchiladísimo. Entonces, cuando me ando enchilado, se me hiperadjetiva la conversación. Pero bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer, querido Mario? ¿No? Aquí lo bueno es que no hay defensor de las audiencias como en otros espacios, donde también, a ojo, porque eso es importante, también nosotros recibimos retroalimentación. Sí, claro, claro que sí, por supuesto. Bueno, nos vamos, querido Claudio. Luego les comparto algunas ligas de programas de justicia porque creo que es un espacio interesante. Les dejamos las Uh-huh. recomendaciones y nos vemos, ya sabe usted dónde y nos escuchamos. Gracias al contrario por su tiempo. Abrazos, buenas noches. Bye. Bonanit.